Hoy es día 29 de noviembre del 2016 y estoy en la Universidad Rey Juan Carlos en Fuenlabrada y vamos a hacer una entrevista para el proyecto Imágenes y Percepciones, la inserción de España en el mundo actual, a don José Manuel Azcona Pastor. Don José Manuel Azcona Pastor nació en Falces, en Navarra, el 10 de mayo de 1962. En su ficha personal, que estoy resumiendo brevemente, nos dice que es soltero y sobre su infancia o orígenes familiares recogemos que sus abuelos paternos son también de Falces, de Navarra, y su abuelo se llamaba Sinforoso Azcona y su abuela Ascensión Huarte. Luego nos va a hablar brevemente de ellos. Y sus abuelos maternos son Manuel Pastor y María Troyas. El padre se llamaba Ramón Falces y fue empresario, y su madre, Concepción, se dedicó a trabajos domésticos. Él empezó estudiando en un colegio religioso en su pueblo, en Falces, y luego fue a Bilbao, donde continuó su enseñanza elemental en un colegio público, y luego pasó un colegio público que se llamaba Calderón de la Barca, y luego el bachillerato en un colegio de cooperativa Baskonia, y cuando tuvo edad pasó a hacer la carrera en Deusto. Allí se licenció en Geografía e Historia y se doctoró después de tener una beca predoctoral con una tesis en 1990 cuyo título es Emigración Vasca, Argentina, Uruguay y Argentina. Emigración Vasca, Argentina y Uruguay en el siglo XIX. Eso. Luego realizó también una titulación, un título propio, experto en cooperación iberoamericana. Tiene 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres, de las que ahora brevemente nos hablará de su trayectoria. Ha militado temporalmente en el sindicato UGT y fue presidente de la Sociedad del Sitio de Bilbao. Profesionalmente trabajó en Deusto en 1990, de allí pasó a la UNED y con el título de tutor, aunque estuvo compatibilizando las dos actividades. Sacó la primera plaza de asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. En 2004 tuvo el cargo de contratado doctor y desde 2009 es profesor titular. Entre sus publicaciones, que tiene innumerables publicaciones, más de 100 artículos, libros, etc., 10 artículos de máxima relevancia, y luego toda su producción bibliográfica gira en torno al ámbito historiográfico de la inmigración española hacia América, en concreto a Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, Brasil, y sobre todo se ha centrado en las empresas españolas en el mundo iberoamericano. Así que su experiencia es especialmente rica para nosotros porque nos vamos a centrar en la imagen empresarial de España en Iberoamérica. También me gustaría señalar que desde 2009 es el director de la Cátedra Santander Presdella, y entre sus publicaciones pues destacamos Los paraísos posibles, una historia de la emigración vasca, Argentina y Uruguay, Identidad y estructura de la emigración vasca y navarra hacia Iberoamérica en los siglos XVI al XX. Tiene un manual muy reputado sobre la historia del mundo actual que se utiliza masivamente por el alumnado. También es director de una publicación, Emigración y Relaciones Bilaterales en España y Chile, 1810-2015. Y por último, no vamos a destacarlos todos, pero sí de Hispanoamérica-Albania, Concepto de Hispanidad, la política exterior y la legación española en Tirana, 1929-1939. Sobre este último libro también queremos que nos dé su impresión.
Muy bien. Así que ahora mismo le dejamos la palabra a él para que nos hable un poco de su ambiente familiar en la Navarra de los años finales de los 60, 70, que ya empieza a tener uso de razón, cómo era su familia, si le influyó el ambiente familiar para dedicarse a esto, si le condicionó, cuál era, si era un ambiente de tolerancia o un ambiente más estricto, más conservador, y un poco de su familia, de sus hermanos y padres. Muy bien, pues Cuando nada, quiera. muchísimas gracias primero por su amable presentación y el resumen de mi trayectoria. En cuanto a mi vida, pues nací en 1962, como usted ha dicho, en un pueblo que entonces tenía 2.800 habitantes y hoy tiene 2.000, en la ribera de Navarra. Navarra tiene tres partes: montaña, zona media, ribera, cerca de Tafalla. Se llama Falces, hoy afamado porque hay un encierro en las fiestas que baja por el monte, es el único en su género. Y los recuerdos que tengo de mi infancia en esta escuela primero de monjas, luego había también una escuela pública que se había construido en la dictadura de Primo de Rivera, muy interesante, muy bella, por cierto. Pues son pues como cualquier niño, ¿no? Pues es una Navarra, es un Falces, pues en fin, de la década de los 60, con ese franquismo todavía recalcitrante en la sociedad, muy ordenancista la sociedad, todo muy apegado a la tradición, la gente pues muy solidaria entre sí, los vecinos, los amigos. Es un mundo que recuerdo, siempre lo cuento, ¿no? Los carros que venían del campo, todavía con los caballos, se combinaban con las grandes cosechadoras o con los tractores que ya empezaban, ¿no? Yo como niño nos colgábamos de los carros cuando salíamos de la escuela y nos daban con la correa, nos daban, ¿no? Pues recuerdo al guarnicionero, recuerdo a la estanquera, esas tiendas todavía que se ven ya escasamente en nuestra geografía española, aunque se ven mucho más en Iberoamérica, esas tiendas que vendían de todo. Y luego, pues como digo, con una sociedad muy tradicional, ¿no? Muy tradicional, ¿no? Tengo escasos recuerdos, obviamente, porque estoy hablando de la primera etapa de mi vida, pues de aquellas monjas que nos enseñaban grandes libros de santos, que nos enseñaban también pues cuestiones de historia, de geografía, de matemáticas, una hucha que había con la cabeza de un chinito, donde echábamos monedas para la calefacción de leña en invierno, los dibujos que hacíamos, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues recuerdo pues, la vida familiar, porque yo nací en casa, quiero ¿Qué dejarlo número claro. hace de hermanos? ¿El mayor? El mayor. El mayor. Nací en casa con comadrona, junto con mis otros dos hermanos, los tres varones que usted ha dicho, nacimos en la casa. Ya las hermanas, como ahora contaré, nacieron en Basauri, Vizcaya, porque mi padre es un proceso de emigración, ¿no? En ese ambiente, pues fui muy feliz, la verdad, ¿no? No recuerdo ningún tipo de infelicidad, ¿no? ¿Convivió con los abuelos? Sí. En casa vivíamos en la casa materna, que es una casa, como después escribí la historia del pueblo, pues me salió la investigación. Es una casa de finales del siglo XIX, construida por mi bisabuelo, materno y mi abuelo materno, con piedra de tipología yesífera de una falla de un monte que hay al lado, y una casa de grandísimas dimensiones, pues por ejemplo tiene más de 7-8 habitaciones, tiene 2 cocinas, 2 salones, o sea, que hoy la tenemos muy reconstruida, que mantenemos. Entonces ahí vivían mis abuelos, mi madre y mi tía, Mercedes, su hermana, ¿no? Mi padre compró, o cuando casó con mi madre, compró una parte de la casa, por tanto, yo conviví con mis abuelos maternos, Manuel Pastor y María Troyas, que es muy interesante porque esta rama viene de La Rioja. ¿Cómo viene de La Rioja? Porque mi bisabuela, es decir, la madre de mi abuelo, vivía en un pueblo de La Rioja
que se llamaba Turruncum, que está al lado de Munilla. Entonces, su marido, o sea, mi bisabuelo, que obviamente no conocí, salió a la taberna, al pueblo, a la plaza, y vio a dos habitantes de este pueblo peleando a navaja a finales del 19, ¿no? Del siglo XIX. Se metió a separarlos y lo mataron a él. Lo que pasa, algo que pasaba habitualmente, ¿no? Fueron a la cárcel, pero también en aquella época, pues a veces la justicia tenía sus, en fin, sus injusticias. Estuvieron poco tiempo, porque adujeron defensa propia, bueno, todo esto es lo que sea, ¿no? Y salieron pronto, con lo cual mi bisabuela decidió no convivir con los asesinos de su marido. Ya en vida de mi bisabuelo vendían por los pueblos de la ribera de Navarra, porque recuérdese que mi pueblo está al lado de Peralta y Peralta es casi frontera casi no es frontera con La Rioja, lo que antiguamente se llamaba Castilla, ¿no? Han pasado a Castilla, decían, ¿no? Sí. Entonces, entre esos pueblos que mi bisabuela y mi bisabuelo visitaban vendiendo frutas, verduras, estaba Falces y les gustaba mucho porque era un pueblo rico, expansivo. Con lo cual decide trasladarse, vende todo, carga todo y se va con sus hijos a Falces. Entonces deduzco que su familia se dedicaba a trabajos del campo, pero que eran Toda. propietarios, Sí. ¿no? Y un Medios. nivel de vida... Mi familia, como escribí el libro, pues tengo la suerte de conocerla. Mi familia había sido ganadero siempre. La primera zona que se instala en Falces es un... o sea, la saga que viene a Falces es un señor que viene de un pueblo al lado de Estella, que se llama Villatuerta, en el siglo XVII, que viene con la ganadería trashumante, que lo llevaban a las Bardenas reales, ¿no? Y casa con la hija de Juan Azcona no, perdón, este Azcona, se llama Juan Azcona, casa con la hija del entonces alcalde, apellidado Urabayen, y de ese matrimonio, este ganadero mediano alto, con la señorita María Urabayen, nace el tronco a comienzos del 17 en Falces, ¿no? Que es donde provenimos, ¿no? Y se han dedicado hasta la última carlistada, eran ganaderos medios, ¿eh? La ganadería, como todos sabemos, en aquella época traía un estatus, ¿eh? Luego se pierde todo esto y entra la familia en un proceso de estancamiento, declinación, y mi familia ha sido gente de campo media, o sea, no tiene mayor Ha trascendencia, mencionado ¿no? el carlismo, ¿eran simpatizantes o Tengo de todo. próximos? Tengo de todo. La familia materna eran liberales todos, los riojanos eran liberales. Usted sabe, como historiador profesional que es, igual que yo, la fuerza que tuvo en ciertas áreas de La Rioja el liberalismo, ¿no? Sí. En cambio, por la vía paterna, por los de Tierra Estella, también un núcleo fundamental Sí. del carlismo, eran carlistas. Ya, ya. Tengo de todo. Ya, ya. Y el ambiente familiar en el que crece con hermanos y Sí. hermanas es un ambiente Muy bonito. relajado, de libertad, de imposición. Totalmente. Yo, mi difunto padre, que murió el pobre con 64 años, fruto de un cáncer de pulmón, pues le he dado muchas cosas, ¿no? Siempre lo cuento, pues te tratas lo que siempre me recordaba, ¿no? Que las claves del éxito en la vida son tres: la ilusión, el trabajo y la honradez. Me decía, ponle el orden que quieras, ¿no? Yo pongo siempre lo primero, la honradez, ¿no? El trabajo y la ilusión. Bueno, a veces dudo, porque las cosas sin ilusión no funcionan. Libertad total. Era un hombre muy emprendedor. En la casa, era una casa pues, como, pues, de clase media, ¿no? De la época, donde pues hacíamos una vida muy de familia, comíamos juntos siempre a la misma hora, pero jamás, mi padre jamás, ni siquiera él era tan fanático de la religión, ni de nada, ¿no? Ni de la política, de nada. Él insistía en que había que trabajar y duro, ¿no? Para triunfar. Nos han inculcado a todos los hermanos, todos somos como él, muy emprendedores, muy trabajadores, y era un ambiente totalmente de libertad, de buena armonía entre los hermanos, y de jugar por las calles, como se jugaba entonces por el monte.
de caerte, de llegar a casa con las piernas rojas porque te habían picado las ortigas, sí, de caerte por un medio barranco, sí, de jugar a los indios y a los vaqueros, ese tipo de jugar a las chapas en la calle, ¿no? De los veranos a la fresca con las familias en las calles, ¿no? Ese ya. es el mundo de mi Y infancia. cuando ya va a Bilbao, allí vive en algún momento la situación de represión o alguna circunstancia que le afectara directamente, de dictadura, de algún atentado o algo de Bueno, esto. ese es otro capítulo. A los 6 años, cuando yo tenía 6 años, mi padre decide que no quiere seguir la tradición del campo, ¿no? Entonces, lo he contado muchas veces, ¿no? Pues le pide un préstamo a, en fin, a otro familiar y pues él trabaja y trabaja como asalariado llevando un camión, primero como tractorista Sí, de la caja rural y luego llevando un camión de una bodega, de Bodegas Aguirre, llevándolo por la zona. Bueno, pide un préstamo y se compra su primer camión. ¿Y dónde emigra? Pues como tantos otros españoles de la época, pues emigra en el año 1968, ya de forma definitiva, porque yo lo había hecho de manera temporal, emigra a Vizcaya, y en concreto a Basauri, que es un municipio en torno a los 40.000 habitantes, a 7 kilómetros de Bilbao, que en aquella época, porque también escribí la historia de Basauri, y puedo dar fe de ello, si se me permite, se empieza a llenar, es una de las tesis de mi libro, se empieza a llenar de las fábricas de alto volumen y alto nivel que ya la propia cuenca de Bilbao no soportaba, ¿no? Ahí se había instalado, por ejemplo, la Firestone en la Segunda República, ahí está la fábrica de laminaciones en Caliente Baldas, Echevarri, o sea, hay un montón de empresas y por tanto hay una gran ebullición, ¿no? Y la anteiglesia de San Miguel de Basauri, de ser un núcleo rural de caseríos, pues pasa a convertirse, gracias a la inmigración, en un hábitat muy potente, ¿no? Mi padre emigra allí y compra una casa en un barrio puramente obrero. O sea, puramente obrero. O sea, puramente en términos, digamos, historicistas de la clase trabajadora, vamos. O sea, ahí gente que va con el bocadillo a la fábrica por las mañanas, o sea, y ahí pues vivimos en un bajo primero, eh, con unas condiciones pues distintas a lo que es una casa, ¿verdad? Decimonónica, de paredes de metro 20, y bueno, y luego ya compré el primero, y así progresivamente, pues luego ya cambiamos a otra zona más, digamos, un poco mejor del municipio, y allí estudio digamos, hago todos los estudios antes del bachiller en una escuela pública puramente franquista llamada Calderón de la Barca, con profesores puramente franquistas. Pues yo he conocido, bueno, más allá de todas las loas al caudillo, a la religión, todo esto que, bueno, no me extenderé porque es muy ya, conocido y lo hemos vivido todos, pues yo no he conocido la época en la que se pegaba en clase. Yo, perdón sí, por la inmodestia, era buen estudiante y no, siempre me ha gustado en fin, me senté tal y jamás recibo un palo, pero vamos, en los sí, sí, con palos en los puños, sí, había una especie de tortura que era levantarte de las patillas y cuando caías darte con las manos en la cara, con la regla en la cabeza. Y luego te ponían en clase, algo que hoy sería impensable, según las notas. O sea, los que más notas sí, sacábamos, estábamos en las primeras filas, y así hasta el final, ¿no? Los recreos nos daban todavía, yo he conocido la ayuda americana, la leche, leche de bellena, sí, mi madre me ponía colacao y entonces sí, cuando sí, empezaba el colacao tal, ese mundo. Y luego los recreos en una zona ya puramente rural, perdón, urbana, pues a jugar lo que se ya, jugaba en la época, al escondite, sí, sí, a pegarnos incluso, sí, a pegarnos, digo, ya, ese tipo de mundo, mm, ¿no? Luego paso a la cooperativa Basauri, una cosa muy moderna, que se acaba de instalar una cooperativa de padres, un colegio muy moderno, muy avanzado, donde ya en los cursos superiores empiezan a ser mixtos, algo que hoy mm, parece una entelequia, pero vamos, solamente el hecho de decirlo, pero que en aquella época
hoy puede parecer algo retrógrado que alguien no lo haga, pero en aquella época era raro, donde aún en los cursos inferiores entrábamos a las clases como con disciplina militar, ¿no? Así, poniéndonos sobre encima, derecha, izquierda, todas esas cosas, pero que era un colegio muy moderno, tuvo una formación muy buena. No digo que la escuela pública no la tuviera, aunque tenía un sesgo muy, muy franquista. El colegio ya se separaba. Es verdad que en las clases había un crucifijo, eso sí, muy moderno, pero ya se iba separando un poco, y era un tipo formativo mucho más laicista, mucho más moderno, con aquellos fichas, estudiamos con fichas, tal, otra concepción, ¿no? Y de ahí ya pasó a la Universidad de Deusto en 1980, ¿no? ¿Cómo era esa universidad en 1980? Bueno, pues ahí viene, ahí enlazo con una parte muy interesante de su anterior pregunta, ¿no? El mundo que me tocó vivir fue impresionantemente interesante y apasionante y duro, por otro lado, porque yo conocí la transición en el País Vasco, que fue tremendo, pero tremendo, ¿no? Yo, veis con amigos aquí en Madrid, ¿no? Ya sé que en todo el mundo, en toda España, perdón, la transición fue muy activa en muchas cosas, ¿no? Pero es que ahí se unía el fenómeno del nacionalismo y de ETA, ¿no? Entonces fueron años muy duros. La universidad era Deusto, jesuita, era un sitio muy interesante, ¿no? Solo tengo parabienes de la formación que recibí, tengo que decirlo. O sea, es verdad que la Universidad de Deusto no ha destacado, ¿no? Pues, por ser una universidad paradigma en la investigación puntera, pero en el ambiente formativo puedo decir que estoy tremendamente orgulloso y que ha sido un bien en mi vida, ¿no? Desde la metodología que ya en el año 80 estudiábamos, toda la escuela de los anales, marxismo, tal. En fin, no tengo más que parabienes. La universidad no era la Universidad del País Vasco, que la Universidad del País Vasco era un nido de ebullición política, social, nacionalista, marxista, o sea, era un mundo muy interesante en ese sentido, pero Deusto también. Y siempre recuerdo a los mayores, siempre pues organizando cineforums, organizando manifestaciones, organizando charlas de protesta. Era un mundo muy, ¿cómo definirlo? Muy alternativo, revolucionario. Queríamos cambiar el mundo, y era eso en la universidad. También recuerdo gente hablar, suspender una clase y hablar en nombre de ETA, por ejemplo, ¿no? Recuerdo manifestaciones de solidaridad, pues, con obreros, con presos, era un mundo muy politizado, ¿no? Muy politizado, y muy interesante en muchos sentidos. Y en la calle pues estaba los zarpazos de ETA, que afectaban pues tremendamente. Pero también tengo que decir, en honor a la verdad siempre creo que es un valor, que en aquella época, desgraciadamente, según mi propio criterio, pues muchísima gente apoyaba las acciones de esta banda terrorista. Ya. Bueno, entonces allí termina la licenciatura de Geografía e Historia. Sí. y lee su tesis doctoral. Eso es. Y ya empieza a decantarse por el tema de la inmigración, ¿no? Bueno, eso es... ¿O esto es posterior? No. Bueno, yo hago la carrera, fui muy feliz en lo recuerdo. Bueno, siempre se lo digo a todos mis estudiantes, la etapa de estudiante, tampoco quiero ser nada original, sí, cuando digo que fue una etapa muy bonita en mi vida, que fui tremendamente feliz. Sí. Creo que no soy nada original en esto, ¿no? Todo el mundo en general lo ha sido, ¿no? Cuando hacía la carrera, que era muy dura, eran otros tiempos, ¿no? Clases de 200 personas, donde no había ordenadores, donde no había móviles, donde no había nada de nada, donde no podías ni rechistar en clase, porque cualquier cuestión te suponía la expulsión, donde en tercero, si no habías aprobado todas las asignaturas, te ibas a la calle, y se iba muchísima gente a la calle. Era otro mundo, donde estudiabas tochos enteros. Bueno, después de pasar esta
esta travesía y este mundo interesante y apasionante de esa vida estudiantil, pues con muchas horas también en el propio barrio de Deusto, que está pegado a Bilbao, que es pues había mucha vida estudiantil, mucha ebullición. Después de esto, cuando termino la carrera, lo recuerdo perfectamente, con unos amigos, compañeros de clase, apoyados en esas arcadas tan bonitas que tiene la Universidad de Deusto de finales del siglo XIX. ¿Y ahora qué hago? Claro, mi padre ya tenía su empresa de transportes en funcionamiento, pero ni era político, ni conocía políticos, ni estaba en el mundo académico, ni nada de nada. En aquella época se estaba configurando el gobierno vasco. Muchas personas de ideología nacionalista, por proximidad tal, se iban colocando, ¿no?, en la administración. Y yo digo, bueno, ¿qué hago, no? Se me juntó el cielo acaba? en el 85. Se me juntó el cielo con la tierra, ¿no? Y era una época también durísima, porque ahora parece que solo ha habido esta crisis que hemos pasado, o sea, parece que no ha habido crisis en el capitalismo reciente, ¿no? Pero vamos, que yo recuerdo que cuando yo acabé la carrera, pues la situación era muy dura y que los niveles de desempleo estaban en torno al 20%, ¿no? Bueno, como no encontré nada, pues me puse a estudiar inglés y tal, perfeccioné un poco el francés, que había estudiado por mi generación, y a trabajar de camarero. Y estuve trabajando de camarero casi 3 años. Ya lo había hecho antes en los veranos, para sacarme un dinero, poder viajar, que es la gran pasión de mi vida, y poder comprarme libros, que es mi segunda pasión. Tengo más de 4.000. Entonces ya lo hacía en los veranos, pero como no encontré nada, pues me puse a trabajar de camarero en un bar de... ¿Y ya se independizó de vida familiar? Un poco después. Trabajar de camarero, y claro, ¿por qué me puse a trabajar? Porque yo veía a mi difunto padre llegar a casa, pues muy cansado, ¿no?, de su oficio. Yo estar en casa sin hacer nada no podía soportarlo. ¿No? Ya sacamos un dinero para no ser oneroso en casa, ¿no? Y me puse a trabajar de camarero, ¿no? Y luego a los 27 años, perdón, me puse a trabajar, y luego un día, permítame que le cuente cómo entró en el mundo universitario, porque me parece interesante para mí, ¿no? Un día, paseando por la Universidad de Deusto, veo un cartel. Pues la Universidad de Deusto tiene unos paneles de acorcho que todavía existen, ¿no?, donde se pegan muchas cosas oficiales y tal, y que anuncian becas predoctorales del plan de formación del personal docente e investigador del entonces Ministerio de Educación y Ciencia. A mí en la carrera me había gustado mucho 3 áreas: la historia moderna, la historia contemporánea y la historia de América. Me vi las bases y dije, bueno, y siempre me había gustado el tema migratorio, ¿no? Hoy con los años pienso que tiene algo que ver con mi genética, con mi mentalidad, porque yo he sido inmigrante también. O sea, he salido de mi mundo, de ese paraíso navarro, de ese falces idílico. A los 6 años se me traslada. Bueno. Y entonces hablé con la profesora responsable de Historia de América, que sigue siendo una gran amiga mía y la quiero mucho, Begoña Cava, y le planteo la posibilidad de pedir la beca. Me dice que sí, que me apoya, y me pone en contacto con el padre Santa María, un jesuita, experto totalmente en Historia de América, ¿no? Y cuando estaba preparando los papeles, pues sucede otro acontecimiento fortuito, digamos, ¿no? Que es que había que hacer el acto de graduación de los licenciados, y el entonces decano de la facultad, Fernando García de Cortázar, me elige a mí, no por nada, luego me contó que fue porque me tocaba, el año anterior había sido una chica, entonces por lista no sé qué me tocaba, para representar a los graduados en la ceremonia que se hace en el solemne paraninfo decimonónico, que es una belleza, en la Universidad de Deusto. Y ahí entro en contacto con Fernando García de Cortázar, ¿no? Por la relación, porque claro, tuve que ir a su despacho, me tuvo que decir qué tenía que hacer, qué tenía que leer, esas cosas de protocolo, ¿no? Sí. Y entonces le cuento al profesor García Cortázar lo que estoy haciendo, ¿no?
y me dice, oye, ¿y por qué no te pasas a contemporánea? Yo te dirijo la tesis, si te dan la beca, porque yo pues, estoy montando un equipo. Entonces todavía en Deusto funcionaba aquel sistema de cátedras, donde ponía cátedra de historia contemporánea. Él era el catedrático y luego pues había varios ayudantes, entre ellos, como sabía yo, profesores, quiero decir, ¿no? Entre ellos Manuel Montero, hoy ya catedrático de la Universidad del País Vasco. Digo, bueno, total, que trasladamos el expediente y pido la beca por contemporánea. La beca la defiendo con una auténtica oposición. Lo recuerdo también, jovencísimo, la defiendo en una institución allí en Bilbao, ante un tribunal, y me la conceden. O sea, fue uno de los primeros becarios predoctorales. Estaba empezando este sistema. Y tal. Bueno, me conceden la beca, está impresionante. Bueno, y entro a la Universidad de Deusto. Entro, ¿y qué tema elijo? Pues la emigración vasca a Argentina y Uruguay, porque al principio lo iba a hacer a toda América, ¿no? Pero, o sea, combino la historia contemporánea con mi pasión por América. Pero García de Cortázar, con muy buen criterio, me dijo, hombre, vas a Cota. Entonces estudio un poco dónde habían ido más los emigrantes, que fue el Río de la Plata, y acoté ahí. Y ahí empecé la tesis doctoral. Y la acabas con las máximas Sí. reconocimientos, con las máximas notas, y a partir de entonces empiezas a trabajar en el tema. Bueno, a partir de entonces ya ahí también tuve esos momentos duros de mi vida, ¿no? Porque empiezo en la Universidad de Deusto, daba clases en el Instituto de Estudios Europeos, en el Instituto de Ciencias de la Educación, que tengo un recuerdo excelente con ellos y tal, pero la facultad empieza a tener problemas, porque son los años en los que cae la matrícula en historia, no en Deusto, sino en general en toda España, como usted bien sabe, porque es profesora doctora también de la Universidad Pública Española, y entonces pues, me quedo sin alternativa. Con tan buena fortuna para mí que entonces se crea el centro asociado de la UNED Vizcaya en Portugalete, me sale una plaza de geografía, porque recuérdese que a usted le pasa lo mismo, que nosotros somos licenciados en geografía e historia, que nunca lo decimos. Sí. Claro, tenemos un montón de asignaturas de geografía. Y saco la plaza en geografía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya me asiento un poco más. Y luego también consigo una plaza en la Universidad del País Vasco. Tiene un centro asociado, unas escuelas universitarias de la Cámara de Comercio, que asociadas con la UPV, pues también era un centro formativo importante. Y ahí enseñé Historia Económica de España y Historia Económica Mundial, ¿no? Entonces, entre la Cámara de Comercio, la UNED, y luego sigo dando cursos en Deusto, tanto en el ICE como de Historia del Mundo Actual, que empecé en aquella época que había muy pocos expertos en Historia del Mundo Actual, ¿no? En el ICE y en el Instituto de Estudios Europeos. Con eso conformo ya pues, la estabilidad socioprofesional de esta primera etapa mía como docente e investigador. Vale. Y empieza sus investigaciones y empieza a hacer viajes fuera de España. Eso lo que nos interesa es cuándo sale de España, los viajes que empieza a hacer, a dónde se dirige y ahí meternos ya un poco en la imagen que España tenía en esos años en los lugares, en los países que elige. Bueno, empiezo muy pronto porque una de las pasiones que mantengo de juventud y que mantengo con la madurez y que espero mantener, lo voy a mantener con la vejez, es la pasión por viajar. Pero no por el tema baladí de viajar, decir, y presumir y dar la brasa a la gente, pero no lo hago nunca. La pasión de viajar por conocer otras culturas, otros mundos y por aprender, como ya anticipó Unamuno. Se aprende en este mundo, pienso yo, aprendes a través de 3 vías, obviamente por lo que lees, por escuchar a los sabios a tu alrededor y por lo que viajas. Entonces yo ya de estudiante, como trabajaba de camarero, me sacaba el Interrail y me recorrí media Europa, con compañeros de la uni, con amigos, con Italia, tal.
Y la imagen, y enlazo con la pregunta suya, la imagen que entonces tenía España, estoy hablando del año 80-85, bueno, Francia ha ido un montón de veces, y tal, Inglaterra, era una imagen estructuralmente negativa de atraso, que no tiene nada que ver, eso me lo preguntará usted después, con la imagen de hoy. Eso por un lado. Pero cuando empiezo ya los trabajos, cuando ya me doctor, perdón, quiero decir, en mi primera etapa antes de llegar a Madrid, el gobierno vasco, también estuve muy agradecido de la experiencia de la mano de Iñaki Aguirre, sobrino del que fuera el lehendakari vasco, pues a través de la Secretaría General de Acción Exterior y a través de la lehendakaritza, porque yo había tenido una beca de la Comisión América y los Vascos del quinto centenario, y publiqué con ellos 2 libros, pues me mandaba todos los años a montar congresos, seminarios en los países americanos donde había mucha presencia vasca. Entonces mi primer contacto con América fue ya con la tesis Uruguay, luego fue Cuba, luego Argentina y Chile. En estos 4 países es donde más se desarrolló la migración. Posteriormente he recorrido todo su continente, conozco toda América, ¿no? Y ahí la imagen de España en aquellos primeros años, estoy hablando de los años 90, era una imagen bipolar que también no tiene que ver con la de ahora, que luego hablaremos, me imagino. Por un lado, se mantenía la idea de una España de personas con la boina enroscada en la cabeza, pero por otro lado les sorprendía que personas como yo, con becas y ayudas, fuésemos allí. O sea, ya se vislumbraba la modernidad y la gran transformación, de la que yo como español me siento muy orgulloso, que hicimos los españoles de la muerte de Franco hasta hoy. Que a veces algunas personas la denostan o la critican en 2 segundos, yo me quedo asombrado, ¿no? Porque este país ha tenido una transformación estructural tremenda, ¿no? Entonces, era por un lado la imagen de esos emigrantes que llegaban en los años 60 y 70 con la maleta de cartón piedra, de zonas rurales y tal, pero por otro lado los que empezábamos ya a salir con absoluta modernidad, ¿no? Esta es la imagen. ¿Y qué se conocía de España, pues eso, a finales de los años 80? ¿Qué se conocía de España y en concreto si había diferencias con la visión que se tenía del País Vasco? ¿Cuáles son las referencias que había en esos años allí? ¿En América o en Europa? En América. En América. Vamos a ver, claro, yo la percepción que tengo es a través de los centros vascos y navarros, ¿no? Que es un mundo pues también particular, ¿no? Y lo voy a hablar con concreción, ¿no? Los centros vascos eran y son fundamentalmente nacionalistas, y por tanto la visión que tenían del País Vasco, del gobierno vasco que ya se había creado, era muy buena, ¿no? Luego estaban las divisiones también entre nacionalistas más, digamos, más conservadores y nacionalistas más pro Ribatasuna, incluso simpatizantes de ETA y tal, ¿no? Pero era una visión muy, muy positiva de todo ese renacer cultural, político, institucional, autonómico, muy, muy positiva, ¿no? Y a finales de los 80 y comienzos de los 90, en general, saliendo ya del ámbito vasco y el ámbito iberoamericano, se tenía esta percepción que he dicho antes, que algo estaba cambiando. O sea, por un lado, aparecía esa soberbia, que a veces, para mí, muchas veces es incomprensible, ¿no? Porque yo no lo hago con ningún país, yo no voy a ningún país a sentirme jamás, o sea, respeto esa soberbia de naciones que se creían superiores a la nuestra, que no lo eran porque no hay más que ver el PIB, o sea, que decir, pero que habían tenido un bagaje más democrático, más moderno, más laicista, no es el caso de Uruguay y tal, el caso de Argentina en muchos sentidos, pero por otro lado ya percibían, no solamente por las personas que llegábamos, sino porque veían la televisión, leían los periódicos, aunque no había internet, que algo estaba cambiando aquí y que ya no éramos, ya no salía Franco a la Plaza de Oriente y ya el país era otra cosa. El país era otra cosa. Habíamos entrado en la Unión Europea, eso fue un hito que marcó, crecía España de manera exponencial,
los gobiernos de González transformaban la sociedad española cambiaba y ya empezó un cambio radical. ¿Y el mundo de la cultura cómo se veía en estos momentos? Son los años que se arrastra todavía el boom de novela hispanoamericana. ¿Eso no cree que unió mucho o que ayudó a cambiar tantos escritores en Barcelona que llevaban una imagen distinta? Sí. A ver, yo cuando... ¿Lo vivió? Sí, lo viví, sí, claro. Cuando yo voy a América, el primer viaje que hago es el año 89, ¿no? A Uruguay y luego a Argentina, ¿no? 90 a Cuba y luego ya pues concateno Chile y el tema del boom latinoamericano es verdad que estaba, pero ya había pasado un poco. O sea, ya eso fue más en los 70, ¿no? O sea, estaba un poco, eran los coletazos, ¿no? Existía, sin duda, ¿no? Pero hubo un renacer, sí, ¿no? Barcelona era un foco, incluso también Madrid, un foco interesante, pues muchos de los profesores en aquella época ya venían por aquí. La LRU, por ejemplo, fue un cambio a nivel universitario, institucional, pues fue otro cambio, empiezan ya los primeros intercambios de profesores, de estudiantes, o sea, hay una mutación muy importante. O sea, la visión de España empieza a cambiar y nuestra actividad empieza a ser muy, muy reconocida. Yeah. ¿Y la exposición universal? Bueno, eso fue el todo. Me alegra que no me pregunte porque si no me preguntas se lo voy a decir. Fue el todo. Eso fue, yo siempre lo he dicho y lo he escrito. Igual que Japón se presenta al mundo como un país moderno en 1970, en la exposición de Tokio, España se presenta al mundo como un país moderno, democrático y consolidado y con valores occidentales similares a cualquier de los países del entorno en la exposición de 1992. También fue un hito impresionante. Los millones de personas, las imágenes, lo que fue sin duda un antes y un después. ¿Usted cree que la imagen del ejército franquista cambió en estos años? Sí. ¿Hubo factores o se seguía manteniendo esa idea de España? No en estos años. Yo creo que cambió en la década de finales de los 90 a 2000. Yeah. En las grandes misiones hacia Centroamérica, sí, pero también en estos años. Yeah. ¿Y el golpe del 23F estaba por allí cuando...? No, estaba en Basauri, lo recuerdo, estaba en casa, escuchando música, con trabajaba de camarero y ganaba dinerito, pues tenía un equipo de música muy moderno, ¿no? Yeah. Un plato dual Beto con una amplificadora acá y unos altavoces así, entonces, claro, era la envidia de mis amigos, ¿no? Venían, tenía una habitación pues modernita y tal, y entonces escuchábamos a los Rolling, que han sido siempre mi grupo icónico, y aquel día estábamos haciendo eso, escuchando música y tomándonos ahí una Coca-Cola y tal en casa, y cuando estalló. Sí, el golpe de Estado fue pero, fíjese usted, ¿Se superó eso en América? Sí, pero, claro, es que se nos ha olvidado que en los años que estamos hablando no había un país de estos que no tuviese golpe de Estado y dictadura, porque a mí no se me olvida. No porque sea historiador, perdónese para mi modesta, sino porque lo viví allí. Entonces, claro, un intento que fracasa el mismo día, pues en muchos sentidos era una anécdota comparado a lo que pasaba en Bolivia, tal, lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Chile. O sea, no fue tanto esto, fue más en Europa, en mi opinión, fue más en Europa. ¿Y cómo influyen los emigrantes españoles, refiriéndonos a este, aunque hay menos emigración naturalmente en los años 20, pero cree que contribuye la emigración a cambiar, sobre todo el intercambio, estamos hablando entre universidades, becarios y todo eso, a cambiar la imagen de España? ¿Llegó hasta allí los ecos de la movida, que también contribuyeron en cierto modo? No, muchísimo, bueno, sí. Bueno, vamos por partes, vamos por partes. Los emigrantes, yo lo tengo muy claro, llevo 25 años en mi principal línea de investigación, todas las emigraciones en general, y en este caso la que nos reúne en esta entrevista, la española en América, han contribuido de forma absolutamente notable y radical al desarrollo de aquellas sociedades. Sin duda. Eso lo primero que tengo que decir. ¿Por qué? Porque el inmigrante es emprendedor. Los españoles somos un pueblo muy trabajador, pese a muchos tópicos que nos fustigan, ¿no? Las encuestas que hace que saca la Unión Europea sobre
la calidad del trabajo, pues estamos siempre los primeros. Nos parece una leyenda negra en ese sentido, pero no es cierto. Entonces, si a esto lo unimos, que el emigrante, por principio, no solo el español, en un país de destino, tiene que luchar doblemente, pues vamos, o sea, esto podríamos estar hablando horas y horas, que no es el caso, ¿no? Pero como primer paradigma contribuyen, y la migración española ha contribuido notablemente al desarrollo socioeconómico de las sociedades de destino. Esto por un lado. ¿Ha influido esto en las relaciones en el cambio de imagen? Sin duda, porque estos propios emigrantes que fueron con la maleta de cartón piedra y con la boina enroscada, perdóneseme el símil, pues ya en aquella época ya tenía una posición, estaban en clases medias altas, y sus hijos venían de veraneo, o ellos, y veían el cambio de España. Le voy a contar una anécdota, una entre muchas que tengo. Año 1990, Centro Vasco de Buenos Aires, la Blackbat, entrevistando a un señor de Tolosa, como usted está haciendo conmigo hoy. Y me dice, mire, profesor Azcona, yo no había ido nunca a Tolosa desde que salí de allí en los años 50, pero volví el año pasado y no vi el más. ¿Qué me dice? No, llegué al pueblo, vi a unos melenudos en la plaza cantando en euskera, las calles que yo conocía no eran las mismas, los bares ya no existían, la familia no sé qué, otro mundo distinto, muy moderno, y entonces ya no me pertenece. De hecho, muchos o algunos que emigraban de allí hacia nuestras sociedades también empezaban a ver esa modernidad en los cambios de mentalidades y la educación de sus hijos, también, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Entonces, esto empezaba a cambiar. Y por supuesto, estas colonias de inmigrantes, claro que contribuyeron, ¿no? A la par que España se modernizaba y cambiaba de arriba abajo y no la reconocía nadie, pues también los emigrantes que venían aquí y estaban en contacto continuo, pues también contribuían a este cambio, ¿no? Y la movida fue un factor influyente. No ha sido todavía estudiada científicamente como se merece ese fenómeno, ¿no? No ha sido. Pero vamos, el cine de Almodóvar, los grupos de música que se oían allí, no sé, la imagen, la transformación en la moda, en las costumbres, bueno, fue impresionante, ¿no? Y cree que hasta el punto, por eso decía lo de la movida, porque claro, los intercambios que hay de artistas o las películas que se ven o las novelas españolas, pues están en contradicción con esa imagen de España caduca, rancia, de toreros Sí. y gitanas Sí. y mujer española vestida de negro y todo este tipo de cosas. Eso naturalmente me imagino que sí que contribuiría. Pero en relación a la leyenda negra, que es la constante que hay en América de la imagen que se tiene de España, ¿cree por su experiencia visitando estos países o en ambientes así universitarios un poco más que se ha modificado o se mantiene inalterable? Porque luego de pronto rebrota con los caudillos que echan manos. A ver, vamos por partes. Sin duda hay otra concepción ya, ¿no?, del tema. Pero voy a matizar bien porque es muy interesante esta parte. Cuando yo llegué, las primeras veces que yo llegué a América, bueno, para empezar diciendo que es algo con esta cuestión de la que yo no discuto ya nunca con nadie. Nunca. No intento convencer a nadie, ¿no? Porque claro, hay una premisa que como historiador tengo clara, que la historia no se juzga, se interpreta. Es decir, si yo tuviese que juzgar a los italianos Sí, estoy totalmente de acuerdo. por lo que hicieron en España, que estuvieron 200 años conquistando este país, se llevaron todo el oro de las médulas de León, y di a los numantinos y a otros pueblos cómo les trataron, pues no hablaría con los italianos. Los musulmanes entraron a sangre y fuego, porque, me explico, y los franceses, en fin. Por tanto, los españoles no tenemos ni ningún pueblo europeo en general, bueno, hay matices, ¿no? Los holandeses con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, juzgar la historia por los abusos de una parte de estos conquistadores, pues me parece surrealista. Pero me parece más surrealista es que 220 años, en muchos casos después,
la culpa de los males de los países las tenga Estados Unidos y la colonia española. Eso me parece más surrealista, ¿no? Claro, la verdad que cuando yo voy a América me encontraba en muchas cenas que me invitaban o comidas, me encontraba con que me contaban chistes de gallegos, ¿no? Que consistían, gallegos se llama español, ¿no? En presentarme a un español pues como el más tonto del planeta, el más... Claro, yo miraba alrededor donde estaba y decía, pero ¿cómo? Es una casa absolutamente empobrecida o decadente, ¿no? Pues porque las clases medias sufrió muchos azotes en el... ¿Cómo este señor se puede estar intentando reír de mi país que le pasa $15.000 de renta per cápita a este, ¿no? No importa, lo hacían, porque tenían ese hálito, como éramos inferiores por la dictadura, y éramos chabacanos por la dictadura, y éramos retrógrados por haber, como si tuviéramos culpa de haber nacido en una dictadura, y ellos no, pues tal, ¿no? Entonces, es verdad que ha cambiado. Por ejemplo, el último viaje que he hecho a Colombia recientemente, me decía un profesor en la universidad, Sergio Arboleda, y lo comprobé en las visitas turísticas que hice en Bogotá, que ya ha cambiado, ya no es españoles malos, colombianos buenos, ya los propios guías, los profesores han asumido o intentan asumir la parte justa, o sea, la parte historicista, la parte ajustada al método cientifista, ¿no? Pues como nosotros, bueno, mire, los romanos nos invadieron a sanar el fuego y se llevaron todo el oro porque no dejaron nada a las médulas, pero también contribuyeron al desarrollo de la civilización y la sociedad, ¿no? Algo que ya está cambiando en muchos parámetros. Dicho esto, ¿te siguen soltando el rollo? Sí, pero es un latiguillo ya constante. Esto al final influye en las relaciones contigo, no, porque te sueltan el rollo, si tú no te pones violento ni tal, bueno, pues al final con esa persona en general vas a acabar teniendo una relación correcta. O sea, es como algo ya repetitivo, como un retintín constante, en muchísima menor medida que en la década de los 80-90, en muchísimo. Porque yo tengo una teoría particular, que a la medida que las naciones crecen en desarrollo social, político, justicia social, modernidad, etc., también la imagen que se transmite al exterior cambia. Por tanto, la imagen de una España dictatorial, pacata, retrasada, en mentalidades y todo esto, a una España moderna, pues también destruye muchos de esos mitos, pero sigue existiendo. Yo recomiendo no entrar en eso, yo jamás, o sea, ya no discuto. Por esto que he dicho, si yo como español tuviese que estar peleado con quienes me han invadido a mi país, no hablaría con... Y ya en último lugar, si nos interesa mucho recoger su experiencia con el mundo empresarial, los empresarios que están allí, qué imagen han dejado los empresarios españoles en América y qué visión pueden tener la clase empresarial americana en relación a los españoles. ¿Se sigue manteniendo ese tópico de fiesta y a los españoles nos gusta más la fiesta que el trabajo, o el chanchulleo más que el negocio serio? No. ¿O cuál es su experiencia? No, mi experiencia es... Y en segundo, distingue entre los distintos países. Estamos hablando de América como si fuera un todo, a lo mejor no lo mismo Argentina que... Bueno, eso de entrada, lo que pasa es que es una entrevista Claro, amplia y general, no podemos, ¿no? De... Pero eso lo primero, a mí cuando alguien me pregunta, oye, no hago una no sé, idea básica, porque es curioso, hay muy poca gente que conoce Iberoamérica, hay muy poca gente que ha viajado por ahí, o sea, no... Bueno, no tiene nada que ver un argentino con un boliviano, o sea, más que ellos lo tienen clarísimo, es como decir, todos los europeos son iguales, pues no, todos los países de la Unión, ¿no? Entonces, bueno, un poco y además, enlazando con lo anterior, al final lo que valen, como historiadores sabemos, son los datos empíricos, ¿no? Los datos son tozudos, ¿no? Y entonces, en todas las encuestas que hace el Latinobarómetro, la percepción que los latinoamericanos de forma global tienen sobre España, buena, muy buena, supera el 70%. Y esto es algo que hay que dejar claro, ¿no? O sea, más allá de los tópicos. Bueno, ¿qué pasa con respecto a las empresas? Las empresas españolas hacia América Latina han empezado a salir a partir del final de la Guerra Fría, hacia a partir de 1990, ¿no? Mucha gente insiste en la tesis de que han salido por la crisis que hemos tenido durísima
en toda Europa, porque a veces se nos olvida, parece que solo ha habido crisis aquí, del 7 hasta el 15. Incluso algunos autores dicen, algunas personas insisten que todavía no lo hemos superado, ¿no? Bueno, debates aparte. Si no, las empresas españolas salieron a América. No es cierto. Las empresas españolas han empezado a salir a América, y digo América en general, también a Estados Unidos, a partir de 1990. ¿Por qué? Pues porque tenemos un tejido empresarial muy, muy importante. España, por su propia orografía, llena de montañas, complicada, a ver si nos olvida, ¿no? Usted por las planicies de Holanda, de Francia, de Bélgica, pues ha desarrollado, desde tiempos de la edad moderna y antes, pues unos modelos de construcción de carreteras, de túneles, de presas, de represas y más recientemente de trenes, pues muy interesantes. Y tenemos empresas muy, muy potentes a nivel mundial, que lo hacen desde el Canal de Panamá hasta el tren de la Meca-Medina, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que, en la medida en que en la década de los 90, porque la década de los 80, como usted sabe, se la define como la década perdida, es verdad que es cuando el mundo asiático surge al mundo, surge al desarrollismo y América Latina se queda apagado, pero la década del 90 hay un despunte, ¿no? Que coincide progresivamente con la desaparición de dictaduras y con la creación de gobiernos democráticos más o menos perfectos. Entonces, en esa década, estos países, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de las Naciones Unidas, a través de muchos estudios y a través de sus propios recursos, empiezan a hacer lo que no habían hecho las grandes dictaduras de la zona, que se lo habían robado todo, que es modernizar sus economías. ¿Y por dónde se empieza a modernizar muchas veces? Por las infraestructuras. Carreteras, aeropuertos, presas, represas, líneas de ferrocarril, y ahí entran las empresas españolas, las grandes, que voy a distinguir, las grandes. Y la banca, como Santander, BBVA, y las telecomunicaciones, Telefónica, que es una potencia mundial, ¿no? Según mi criterio, ¿han contribuido al desarrollo? Total y radicalmente sí. Claro, y a veces me encuentro minoritarias, con críticas. Es que, claro, pues al final se llevan, que no son ONG, son empresas. Ahora bien, normalmente pagan más que nadie y han desarrollado una responsabilidad social corporativa muy interesante. Estoy hablando en general. Usted o cualquier vez dice, ¿es que tal empresa? Bueno, estoy hablando en general. Y entonces, cuando hablas en general, esto es lo que hay. Y lo tengo estudiado, o sea, lo tengo publicado, ¿no? en mis libros de la cátedra, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, los trabajadores pues han conocido unos métodos europeos españoles con salarios más altos, no similares a los nuestros, son salarios emulables a las economías locales, ¿no? Y en este desarrollo pues han contribuido muchísimas de estas empresas, ¿no? Sin duda, no solo españolas, pero es que España le ha suplantado en muchos sentidos a Estados Unidos, que era la única gran nación inversora. Y ahora está España, con Estados Unidos, a mucha distancia Francia, Holanda, en temas agropecuarios, muchísimas y tal, y dentro de Latinoamérica, Brasil y Colombia empiezan ya también a tener su parte. Pero España es un país fundamental. Entonces, estas empresas tienen imagen buena o mala. Hombre, evidentemente, cuando no pagan los clientes, por ejemplo, de una distribuidora eléctrica y la empresa española les cierra, pues surge una catarata de críticas, ¿no? Pero claro, no han pagado, entonces se cierran, ¿no? Y en general, tienen técnicamente una imagen buena, pero obviamente, así me explico bien, para que no se me malinterprete, obviamente como son foráneas, y todavía no ha salido el tema, pero los países latinoamericanos son tremendamente nacionalistas, pues no les gusta que su riqueza esté en manos de multinacionales. Algo que los europeos pues, lo hemos asumido desde hace 50 años. No es que lo hayamos asumido. No se puede sentir orgulloso de sus empresas, ¿no? Y nos sentimos. Pero bueno, si al lado de un Carrefour, de una Mercadona nacional hay un Carrefour, pues tampoco nadie se echa las manos a la cabeza. Aquí, hablo de la Unión Europea, ¿no? Allí el concepto de vendepatrias está vivo. Pero claro, por otro lado, ellos no pueden desarrollar esa tecnología. Entonces, técnicamente, bien. Y luego, a nivel
de intramentalidad, de nacionalismo particular, pues les da rabia, y por esa parte la pueden criticar. Luego están las pymes, que hay muchas, de las que nadie habla. En Brasil hay 3.000. En Chile, me decía hace poco el embajador, hay 1.800 pymes. 1.800. Son empresas pequeñas, medianas, que van allí, que trabajan para las grandes, y esto está generando una sinergia socioeconómica impresionante que está haciendo de España un papel primacial en el desarrollo de aquellas económicas, incluyendo el panel de Caramán, que no sé si usted se da cuenta de lo que significa eso. Sí. Que los Estados Unidos casi nos crea un conflicto diplomático. O sea, impresionante. Entonces, estas pymes tienen una imagen, pues sí, mucho mejor que las grandes, sin duda, ¿no? Y hay desencuentros o no, pues obviamente, como en toda obra humana, pero globalmente tiene una imagen positiva, y así lo tengo yo registrado, lo digo desde una perspectiva académica en mis trabajos. Hablo en general. Si usted me dice un caso concreto de no sé dónde, tal. Y luego también están las versiones, porque yo hablo también con las empresas a veces criticadas. Me decía un directivo de Unión Fenosa en Centroamérica, ¿no? Me decía, hombre, es que a veces en Guatemala, a veces las críticas son muy injustas. Tú sabes los teléfonos móviles, los compostes de repetición que hemos llevado a las zonas rurales indígenas. Zonas absolutamente abandonadas, ¿no? Y porque también hay que entender lo que han hecho sus países y sus gobiernos por sus gentes, ¿no? Van a culpar siempre a las empresas foráneas, ¿no? Con esto no digo que no haya abusos, que los pueda haber como los hay aquí, ¿no? Y termino con esta parte que es muy importante. Y hay un problema que tengo que dejar claro, que es en mucho sentido el carácter épico heroico de quien quiere invertir en aquellas sociedades. Porque el mal endémico de América Latina es la corrupción. La corrupción a una escala irreconocible para nosotros. Corrupción, vamos, firmar un convenio que luego no se cumple. Corrupción de ese tipo. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, o sea, sobrevivir allí, crear una empresa, desarrollar y ganar dinero incluso, pues a veces es una tarea épica, ¿no? Que también quiero dejarla clara. O sea, que cree que la alta cualificación profesional de estos trabajadores, o ingenieros profesionales, ha contribuido Totalmente. a dar una mejor Totalmente. imagen o a cambiar la imagen Totalmente. de España. Fíjese, pero totalmente, total y radicalmente sí. Fíjese si ¿En todos los países en todos, o haría en diferencia todos. entre...? Luego hay matices, ¿no? Pero en todos. Fíjese si lo veo así, por ejemplo, que antes a ver, porque en América Latina otro de los males endémicos que usted conoce como yo como historiadora que es que las clases medias son débiles, ¿no? La grandeza de un país estable, la estabilidad de un país grande, se sustenta, entre otras muchas cosas, en que en la mayor parte de los habitantes seamos clases medias, ¿no? Entendiendo como tales, pues aquellas que con nuestro sueldo podemos tener una vida, digamos, digna, ordenada, no sé, vivir, ¿no? Una palabra. Bien, ahí las clases medias son débiles, ¿no? Las clases medias normalmente son mucho más altas que aquí, ¿no? Aunque está cambiando también esto, ¿eh? Está cambiando, ¿eh? Gracias a toda esta transformación que está habiendo. Entonces, esas clases medias altas, pues antes mandaban siempre a sus hijos a Estados Unidos. Siempre. No digo que no lo hagan ahora, pero pasan por España ya casi todos. España se ha convertido, bueno, la Universidad de Salamanca está llena de gente que hace el grado, doctorandos, postdoc, o sea, aquí también, en la suya, en Erasmus, vamos, Munde, ¿no? Entonces, ha habido un cambio. Los destinos turísticos, España se ha convertido y vienen fascinados, porque descubren en el fondo los nexos que tenemos. Aunque yo aquí quiero decir una cosa, ¿eh? El hecho de que tengamos una misma lengua no significa que tengamos una misma cultura, ¿eh? Ni siquiera entre las 17 repúblicas que hablan español, ¿no? Es distinto. Pero ha habido un cambio de imagen radical. A España se le veía como un país moderno, desarrollado, a la altura. Esto, vamos, lo sustento radicalmente, lo sustento con dureza, a la altura de Francia, a la altura de Inglaterra, a la altura de Alemania, incluso muchas veces por encima de Italia, ¿no? Sin duda. Y ya para ir terminando, antes le decían los aspectos culturales, seguramente los referentes de España en América y en otros lugares, pero vamos, nos referimos a América porque es su
lo que más conoce, pues el Quijote, Lorca, el Velázquez, pues son los iconos más representativos de lo que es una cultura netamente española. ¿Usted no cree que esto está cambiando ahora y que les está sustituyendo las referencias a nivel popular? Se están perdiendo estas, está apareciendo más, o se están cambiando por el mundo del deporte y en concreto el fútbol, porque las últimas investigaciones y preguntas que hacemos, así entrevistas muy a pie de calle, pues las respuestas van más por este lado de cambio de referencia de España más hacia cultura de masas, Almodóvar, el cine y el fútbol. ¿Es su experiencia así o...? Bueno, vamos por partes. ¿Se sorprendería usted de lo que conocen de España los sudamericanos en general? Sí. No hablo de los sudamericanos, los universitarios, ¿no? O incluso de los norteamericanos. ¿Se sorprendería usted? Hablo del taxista. Televisión española es vista masivamente. Muchas veces me quedo sorprendido, ¿saben? Los iconos que ha citado los conoce todo el mundo, y son los iconos, obviamente, ¿no? Cervantes es el fundador de la novela moderna, entonces, bueno, Picasso, Goya, Dalí, Lorca, por supuesto, ¿no? Ahora, si siguiendo con su pregunta, tuviese que pensar, cuando le dices a alguien que es español, ¿de qué es lo primero que te habla? Es del Real Madrid y del Barcelona, y de Nadal, y en su día de Alonso. ¿Esto es bueno o es malo? Yo no tengo gran afición ni gran seguimiento de los deportes, o sea, el fútbol, bueno, pues no me interesa mucho, la verdad. Me gusta cuando gana España, los mundiales, esas cosas, pero vamos, tampoco bien. Ahora, ¿es bueno o es malo? Pues yo creo que es bueno en el fondo, ¿no? Porque por lo menos conocen algo importante, es decir, el fútbol se ha convertido en una especie de pantalla de embajada, de salida de lo que es tu país, ¿no? Y claro, si la liga más, según dicen los expertos, la liga más importante del fútbol es la española junto con la inglesa y la italiana, pues hombre, pues también es significativo. Yo preferiría que me hablasen de otras cosas, de historiadores, de científicos, pero bueno, entiendo que eso no es así ni allí, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Sin duda. Pero también he de decir, y también he trabajado sobre esta línea, el hecho de que personajes como Nadal, con sus valores, ¿no? Como Alonso, como los equipos de fútbol, como la tenista, o sea, no sé, sí, como que España tuviese la posición número 13 en las últimas Olimpiadas, como los campeonatos del mundo que lo celebraron masivamente allí, o de España, o de la Eurocopa y todo esto, pues hombre, también sitúa a España en una posición, o sea, la imagen se valora muy positivamente. Yo no estoy en esa dinámica porque no me... Pero bueno, como analista lo veo. Me explico. Y bueno, ya la última pregunta para no cansarle mucho. Le pediría que hiciera una distinción entre los distintos países sudamericanos sobre cuáles aquellos que, según su opinión, tienen una visión más positiva y otros más negativa. Por ejemplo, desde luego el conocimiento de lo que es España, el Estado español, no puede ser igual porque hay países más desarrollados culturalmente y que tienen, o sea, no se puede comparar la preparación cultural de Cuba, y no en los últimos años, sino desde el siglo XIX, la última colonia, con, por ejemplo, Bolivia, por poner ejemplos, ¿no? O sea, es verdad que hay una sociedad más preparada culturalmente, pero dentro de esto, ¿cuáles son los que cree usted que siguen arrastrando los tópicos más de esa España de leyenda negra, de boina, de toreros y de flamencas, y cuál menos? Bien, sin duda, sin lugar a dudas, el país donde yo nunca escucho la leyenda negra, o casi nunca, es que donde los tópicos tal, y donde obviamente más se nos quiere es Cuba, sin duda. Luego Puerto Rico, del que nos olvidamos ya, como es un estado asociado. Puerto Rico, imágenes muy poquitas, por cierto, tiene el barrio colonial mejor cuidado, junto con Cartagena de Indias, y más bello de cuantos existen.
y Dominicana también. República Ahí Dominicana. estaría, en mi opinión, en esa trilogía, los países, digamos, más afectivos, donde la imagen es mucho más moderna, donde el afecto es mayor, ¿no? De hecho, hay un partido en Puerto Rico, un partido, en fin, una corriente de pensamiento, pues se me ríe porque no sé, ellos dicen que va en serio, ¿no? Que hablan incluso de volver a anexionarse con España, como usted sabe, más anécdotas aparte o lo que sea, ahí está. Bien, después, en general, en Argentina y en Uruguay, que son países a mitades configurados por población española e italiana, y que sus poblaciones nativas, igual que estaban haciendo los norteamericanos en la marcha hacia el oeste con la lucha contra los indios, en los dos países, en el 19 ya, cuando son países independientes, aniquilan la población local. En los dos países, la presión de España es muy elevada, o sea, están al día constantemente, ¿no? Y en general es una posición positiva, pero a veces surge también el resentimiento histórico, a veces, pero en general el entendimiento es mucho mayor, ¿no? Lo mismo aduciré para Chile, el país más moderno y desarrollado de toda América Latina, no se nos olvide. Siempre pensamos cuando hablamos de esto en Argentina, pero no, el país más desarrollado, con una renta per cápita más elevada, en torno a los $15.000 es Chile, y ahí pasa lo mismo también, ¿no? La percepción es muy positiva, las relaciones son muy intensas, económicas, políticas, culturales, pero a veces surge también pero globalmente diría que la imagen es positiva, y además están los latinobarómetros, no es que... en Brasil, porque también a veces se nos olvida, un país, obviamente, cuando habla de Iberoamérica, pues, la imagen de España es muy buena, la isla de Isla Negra no tiene nada que ver, es un país muy moderno, muy tal, y donde flaquea más esta visión, no flaquea hasta niveles de subsuelo, pero sí flaquea más, donde cae más en torno a un 60% o 40% negativa, es los países donde hay más población indígena, ¿no? Como Bolivia, Perú o Ecuador, ahí flaquea más. No por curiosamente, muchas veces por las poblaciones indígenas, ¿no? Que a veces no está la percepción, sino por la configuración de la historia que se ha hecho allí, ¿no? Y donde, en mi opinión, la imagen es más negativa es en México. En México. México tiene en todos los ámbitos, una obsesión por la presencia española en su sociedad y todo esto, absolutamente desorbitada, en mi opinión, ¿no? Hay de todo, por supuesto. Yo haría, esa sería la jerarquía, ¿no? Bueno, y Colombia buena también, perdón, se me olvidaba. Colombia y Venezuela buena también, sí. Muy buena. Pues nada, si hay alguna cosa que quiera decir y que no le haya preguntado... Sí, dos cosas. Primero, que las migraciones internacionales de españoles hacia allí pues han contribuido mucho, como ya he dicho, al desarrollo de la sociedad y sobre todo al desarrollo de las relaciones bilaterales. Segundo, que pese a todo lo que parece es un subcontinente muy desconocido para los españoles y que es muy interesante para nuestra cultura. Y tercero, que yo creo que es nuestro espacio natural de convivencia y que son, como me digo, repúblicas hermanas con las que tenemos que hacer muchísimas más cosas. Pero no solamente por el idioma, ¿no? Porque bueno, más o menos hoy todo el mundo habla inglés y todo el mundo se mueve, sino porque creo que es un ámbito espacial muy interesante. Nos hemos olvidado también la imagen de Norteamérica. Norteamérica, la imagen de España cada día es más positiva. Hay montones de empresas ahí trabajando, haciendo carreteras y ha caído aquella imagen ya de país de dictadura y todo esto, ¿no? Entonces ha caído toda aquella imagen también, ¿no? Y eso
que deberíamos hacer más cosas a nivel pues, de académicos, personales, empresariales, pero creo también que políticamente, aunque es verdad que para la política exterior española muchas veces es prioritario, deberíamos hacer más, porque es nuestro espacio común y natural de convivencia, ¿no? Sin duda, no solamente por la lengua y por la historia de los tópicos que siempre decimos, sino porque cuando uno va allí y conecta, y enseguida encuentra un punto, Sí. aunque somos culturas muy distintas, vuelvo a Sí. repetirlo, Sí, sí. no, somos muy distintos en muchas cosas, y a veces incluso hasta en el idioma, ¿no? Sí. Pero hay un punto que no Sí. sé dónde sale, de conexión, Sí. uno o varios, Sí. que te mueven, ¿no? Y esto es importante destacarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias.